Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy estoy con el doctor en filosofía, Mariano Luis Rodríguez González, con Víctor Cornejo Abril y con Laura Rodríguez Frías. Laura y Víctor son coordinadores del seminario Nietzsche Complutense y Mariano es, junto con Oscar Quejido, que ahorita no nos acompaña, director del mismo seminario. Antes de comenzar, me gustaría presentarles un poquito. Laura es coordinadora del seminario Nietzsche Complutense, vicepresidenta de la Asociación de Epistemología de la Universidad Complutense de Madrid, colaboradora honorífica del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Facultad de la misma, de la Facultad de Filosofía de la Complutense, es graduada en Filosofía y licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, con un magíster en Español como lengua extranjera por la Universidad de Salamanca. Su labor investigadora se ha centrado principalmente en la realización del sujeto y en constructo de la masculinidad y la feminidad en la persona occidental. Víctor Cornejo, por su parte, también es coordinador del Seminario Complutense. Es graduado por la misma universidad con máster en estudios avanzados de filosofía. Actualmente está contratado como investigador predoctoral de la Complutense de Madrid y sus temas de investigación son la filosofía de Nietzsche y sus lecturas y derivas contemporáneas. Finalmente, pero no menos importante, el doctor Mariano Luis Rodríguez es catedrático de filosofía en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Complutense, coordinador del máster de psicoanálisis y teoría de la cultura, dirige junto a Oscar Quejido el seminario de Nietzsche y también forma parte del cuerpo de investigación Cuerpo, Lenguaje y Poder, lecturas a partir de Nietzsche. Ha desarrollado su investigación en Nietzsche y en la filosofía de la mente con énfasis en el problema de la identidad personal y la construcción de la personalidad. Es especialista en la obra de Nietzsche, además de Freud, Wittgenstein y María Zambrano. Víctor, Laura, Mariano, muchas gracias y bienvenidos. Gracias a ti, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Gracias a ti, Miguel Ángel, encantado de estar aquí también, en esta tarde entre Madrid y Guadalajara, en México, ¿no? Sí, así que con la fortuna del internet que nos permite estar conectados tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. Mariano, me gustaría comenzar contigo, tú como director junto con Oscar Quejido, que ya lo tuvimos en Filocharlando por parte de Linea. ¿Cómo nace que nos platiques un poquito cómo nace el seminario, cómo nace pensar en Nietzsche? Porque bueno, Nietzsche siempre ha sido y es una figura de los filósofos más problemáticos, o más poco ponzoñosas. ¿Cómo nace esta idea de montar este seminario en la Complu? Bueno, fue hace unos 10 años. Fue hace 10 años que conocí a Óscar Quejido. Yo no lo había tenido en mis clases. Es más joven que yo, bastante más joven que yo. No lo había tenido de estudiante. Pero un día que hubo un acto en el que se habló de Nietzsche, nos conocimos, él y yo andaba con muchas ganas de hacer algo en la facultad sobre la obra de Nietzsche, porque yo había estado unos años en la Facultad de Psicología enseñando filosofía de la psicología y de la mente, psicoanálisis, y tenía muchas ganas de volver a Nietzsche. Yo había hecho la tesis doctoral sobre Nietzsche y yo era nietzscheano, y lo sigo siendo, ¿no? Mi carnet de identidad no lo pone, pero yo me siento nietzscheano, ¿no? Y entonces le comenté a Óscar, porque noté en él un interés por el tema, le dije, oye, ¿por qué no hacemos un seminario? Pero claro, yo había pensado hacer un seminario de los que se hacen en la universidad, por lo menos antes de la generalización de los cursos online, de los que se hacían, pues un seminario de pocas personas, especialistas, que se reúnen cada mes o cada 2 o 3 semanas para hablar de un pasaje de un libro, hacer una ponencia o tal, ¿no? Óscar me dijo enseguida que sí, y lo que salió de ahí fue una cosa, o una organización y unas actividades que desbordaron ampliamente lo que es el formato clásico de un seminario universitario. Entonces nos hemos extendido, por un montón por varios organismos e instituciones de la Comunidad de Madrid, sobre todo el Ateneo, el Instituto Alemán,
el centro cultural que se llama el Matadero de la Villa de Madrid. Y entonces nos hemos extendido y nos dedicamos no solamente a investigar la obra de Nietzsche desde un punto de vista académico y universitario, sino además a divulgar el pensamiento de Nietzsche entre un público culto, pero no especialmente experto en filosofía, ¿no? Entonces tenemos estas dos vertientes, investigadora, más académica, dentro de la universidad y luego también de cara a la sociedad, de formación permanente o de extensión, lo que en otros países se llama extensión universitaria. Tenemos la labor de divulgar el pensamiento nietzscheano. Esto empezó más o menos en el año 2011, cuando yo hablé con Óscar Quejido de este tema y él inmediatamente, con una capacidad organizadora verdaderamente colosal y una actividad frenética, montó una organización que cada vez ha ido creciendo más y ha ido multiplicando sus actividades de una manera verdaderamente sorprendente. Y a partir de entonces, todos los años hemos realizado lecturas de obras de Nietzsche, hemos traído a conferenciantes muy representativos, sobre todo españoles, pero no solo, especialistas en Nietzsche, como por ejemplo Rüdiger Safransky, muy conocido y muy importante en Alemania y en Europa. Y bueno, nos ha salido todo, pues francamente, bastante bien, en el sentido de que hemos encontrado una respuesta en el público verdaderamente hasta, diría yo, entusiasta. Nunca nos ha faltado público, ha ido creciendo. Y ahora, con la dificultad de la pandemia, pues mis expectativas eran bastante negativas, porque yo pensaba, claro, es muy diferente quedar en el Ateneo de Madrid una tarde en un salón bonito, tener una conferencia, un debate y luego ir a tomar unas cervezas a un pub que hay abajo, que es una maravilla de estos sitios madrileños de tomar tapas y hablar con la gente y tal. Y cambiar esto por estar metido en un cuarto en tu casa con el ordenador, yo pensé que poco a poco se iba a ir deshaciendo nuestras actividades, pero no ha sido así. La gente ha seguido conectándose, ha seguido siguiéndonos y bueno, ahora lo que esperamos es, como todo el mundo, en todo el mundo, superar más antes que tarde o más pronto que tarde esta situación en la que estamos viviendo, para volver a la normalidad de la conferencia y del debate presencial, que es de lo que se trata, ¿no? Porque las redes están bien, pero, es decir, la comunicación online está bien, pero a falta de algo mejor, ¿no? Y este algo mejor es la presencia de la cara del otro que está delante y que tú sabes si lo que le estás contando le está pareciendo bien o mal, por la expresión de la mirada y por muchos gestos que hacen las personas cuando se comunican. Nosotros tenemos la desgracia, por ejemplo, de dar clase con todos los alumnos con la mascarilla. No sabemos cómo tienen la cara, ni qué piensan de nosotros, ni qué les parece, si bien o mal, las clases que les damos. Y bueno, esta es la situación que estamos viviendo hoy en todo el mundo y espero que salgamos de ella cuanto antes para volver a una vida normal, ¿no? O medio normal. Luego, si quieres, discutimos te podemos comentar entre los tres qué temas hemos tratado, qué cosas hemos hecho más concretas, ¿no? Pero la idea surgió así. En la convicción de que el pensamiento de Nietzsche es de mucha utilidad hoy a muchas personas, sobre todo jóvenes, porque es un pensamiento que te permite enfrentarte con tu cultura y con tu época. Es un pensamiento que te perturba. Como decían en México, cuando yo hablaba de Nietzsche, me decían, pero ¿cómo te dedicas a ese pensador tan disruptivo? Esto de disruptivo, que es un anglicismo, porque lo usáis en México, pero está tomado del inglés, es lo que es Nietzsche. Nietzsche es disruptivo, pero yo tengo la convicción de que en un mundo que nos pide sobre todo fe por todas partes, que creamos en el que nos vende cosas,
en el que nos promete la felicidad si votamos a su partido. La disrupción nietzscheana o la falta de fe, la desconfianza nietzscheana puede ayudarnos mucho, ¿no? De esto, si queréis, luego podemos seguir hablando. Perfecto, Mariano, muchísimas gracias. Y Laura, ahorita lo que comenta Mariano de ese acercamiento tanto académico como a lo mejor a populi, al pueblo, ¿cómo es esta dualidad que es tan difícil, por ejemplo, llegarles a las personas que solo son cultas, a lo mejor pero que tienen un interés nato en la filosofía, pero que desconocen probablemente mucho o casi todo de Nietzsche y de otros pensadores? Bueno, realmente el espíritu del seminario está muy conectado con la divulgación, como comentó en la otra entrevista Óscar, comentaron Óscar y Laura, y yo comparto esa tarea, desde luego. Creo que la filosofía tiene que servir a todo el mundo como herramienta. Estábamos hablando antes de la entrevista sobre la importancia de que se dé filosofía también en la enseñanza obligatoria, de que enseñemos a pensar, ¿no?, a los niños. Y precisamente yo creo que a mucha gente le falta por desarrollar toda esa actividad que a lo mejor se han perdido, tanto porque en el colegio no estaban preparados o porque en su plan de estudios lo quitaron directamente, como está ocurriendo en muchos lugares. Y yo creo que precisamente estos seminarios, como el seminario Nietzsche, ofrecen la oportunidad a la gente que no se ha formado lo suficiente y que tiene esa inquietud de reengancharse, de volver a retomar o empezar de nuevo esa tarea de desafiar lo que nos han legado, ¿no?, de desafiar las reglas del juego y volver a pensar o pensar de nuevo cómo podría ser diferente, es decir, cómo podríamos construir nuestra realidad de una forma diferente o qué aspectos podríamos desafiar de nuestra realidad. Y en ese sentido Nietzsche es un autor que viene genial, ¿no? Como comentábamos antes, su carácter disruptivo, rompedor con las reglas, precisamente lo hace un autor muy atractivo para que volvamos a retomar esa tarea de replantearnos qué queremos aceptar de nuestra tradición y qué no, es decir, qué es lo que nos está funcionando y qué no. Hacer un poco o utilizar a Nietzsche como una herramienta que nos permita pensar qué es lo que queremos hacer con lo que nos ha legado nuestra cultura. Y bueno, en el tema de cómo hacerlo llegar, pues yo creo que simplemente hay que intentar ser lo más didáctico posible y utilizar los tecnicismos siempre de una forma en la que no se pierda quien nos está escuchando. Es decir, realmente un tecnicismo no es más que otro concepto. Si yo le doy esta información a quien me está escuchando, le hago partícipe y le permito seguirme en el discurso y construir conmigo el argumento. Simplemente es hacerse cargo del público, hacerse cargo de que no todo el mundo tiene esa educación filosófica, no todo el mundo ha estudiado filosofía, la carrera, y yo creo que se agradece mucho. Yo misma, antes de entrar en filosofía, era estudiante de filología y me encantaba ir a las charlas divulgativas que se hacían en la universidad. Me encantaba, y ahí empezó todo mi interés, que acabó derivando en que estudiara una segunda carrera, es decir, filosofía, evidentemente. Y entonces creo que es una tarea muy bonita. Además, cuando uno se está iniciando en la filosofía, tiene muchísimas ganas de aprender, lo absorbe todo le parece, bueno, pues realmente, como no conoce nada, ¿no?, todo le parece como algo muy revelador. Me acuerdo cuando, por ejemplo, fui a una charla de Kant y por primera vez escuché la diferencia entre fenómeno y noumeno. No es lo mismo la realidad en sí, ¿no?, que la realidad cuando la pensamos nosotros. Y una cosa que ahora me parece tan obvia porque llevo muchos años con ello, en ese momento me pareció una revelación total. Es decir, me dejó pensando una semana, ¿no? Es decir, estuve replanteándome una semana todo el tema, una semana por decir, no me acuerdo exactamente, pero sé que fue un momento que para mí marcó un antes y un después. Entonces, repetir eso a través del seminario, pues me parece que es justamente devolver un poco de lo que se me ha dado a mí, ¿no? Es decir, ayudar a los demás a que se inicien y empiecen a dar sus pasos en la reflexión filosófica que al final, pues a todos como seres humanos nos interesa. Gracias, Laura. Víctor, a lo mejor aquí empieza un poquito la polémica, o no sé, no sé si sea por diferencia ahora sí que de generación, pero ¿tú cómo ves esa alternativa de lo online, de la educación online, el poder transmitir, el poder abrirse, a lo mejor perder ese contacto cara a cara por a lo mejor esa masividad, o lo que comenta Mariano, que perdemos como que a lo mejor esa reacción en la cara, esa emotividad, esa mirada?
¿Cómo lo vislumbras tú? Pues tengo que decirte bueno, tengo que empezar confesando que aunque hay ese salto generacional, yo por motivos circunstanciales soy un completo analfabeto tecnológico. De hecho, o sea, es algo bien sabido entre mis compañeros. En cuanto hay alguna tarea, ¿no?, pseudo tecnológica que ejecutar, o sea, no se les ocurre dejarla en mis manos porque saben que la puedo acabar fastidiando. Entonces, claro, sí, yo reconozco que la tecnología y la posibilidad de vernos online es una ventana a muchas posibilidades. Lo que no estoy tan seguro es que yo, a título particular, sea capaz de aprovechar todas esas oportunidades, porque no sé, es una cosa que me gustaría trabajar más, pero realmente no se me da. Yo reconozco que todas las herramientas que tenemos nos permiten hacer muchas cosas y que incluso la pandemia, aun con todo lo malo que ha sido, ha propulsado todas esas potencialidades replegadas que las herramientas tecnológicas que teníamos nos ponían a nuestra mano, pero que no estábamos usando tanto. Y yo estoy convencido de que una vez que acabe la pandemia vamos a relacionarnos de forma distinta con la tecnología y vamos a exprimirla, espero que más y mejor. Si se le puede sacar algún lado bueno a la pandemia, que siempre es bueno hacer este ejercicio, ¿no?, de mirar el no hay mal que por bien no venga, quizás sea este. Pero yo no puedo dejar de estar de acuerdo con Mariano en que la presencialidad, el cara a cara, es de vital importancia, ya no solamente por todo este por todo este entramado de gestos, de microposiciones, ¿no?, que forman parte verdaderamente del lenguaje, y que si no puedes ver la cara de tu interlocutor, realmente se hace muy difícil sostener casi una serie de argumentos. Y ya más que eso, para mí era muy enriquecedor, sobre todo en el caso del seminario, lo que creo que también comentaba Mariano, que es no solamente la ponencia física, sino en las cañas de después, un poco antes de, ¿no? Realmente hablabas con muchos profesores, pues después con cada invitado, con cada especialista que venía a las sesiones, pues tomarte después un café o una caña y hablar un poco de la ponencia y de cómo son las cosas en su facultad, o si viene de otra ciudad, ¿no?, cómo está ahí, pues eso era muy enriquecedor, y eso es una cosa que sí que nítidamente hemos perdido con las sesiones online. Yo, vamos, lo echo de menos. Sí, sin duda, creo que cuando logras como que quitar la cátedra, ¿no? Ya cuando ahora sí que se desentume el ponente y ya se relaja, creo que conoces otra cara del mismo, aunque es de la misma identidad, y te puedes como que sincerar de otra manera. Mariano, ahorita que hablabas de la seducción, pensaba mucho en el primer texto de Nietzsche, ¿no? De la tragedia, sobre la tragedia, cómo pone en cuestionamiento a todos los griegos y a esa mitificación que tenemos de la cultura griega, y cómo rompe, ¿no? Cómo hace ese sesgo. Para ti ahorita, con esta situación de la pandemia, deberíamos de volver a algo así de cuestionar lo que estamos o lo que están haciendo los gobiernos, lo que se está viviendo, y a lo mejor plantarle otra cara a la situación. Vamos a ver, la cosa es una pregunta complicada porque son dos mundos muy, muy lejanos, el nuestro actual con la pandemia y el de Nietzsche cuando estaba trabajando en los escritos preparatorios del nacimiento de la tragedia. Son dos mundos muy, muy alejados, muy, muy diferentes. Nietzsche lo que estaba trabajando era por la transformación cultural de Alemania y de alguna manera sirviendo al movimiento wagneriano. Porque la finalidad era el espíritu de la música, era presentar a Wagner y a los wagnerianos como los que iban a resucitar el espíritu trágico que se había perdido por causa de Sócrates y de Eurípides, resucitarlo en la Alemania del siglo XIX, nada menos. Claro, el proyecto era completamente, a mi modo de ver, delirante. Y Nietzsche se dio cuenta de ello unos años más tarde y escribió un prólogo muy importante a la segunda edición de la obra, en la que, digamos, la desmonta en cuanto que denuncia su inmadurez, denuncia su romanticismo, que ya no se lo cree, que tal y que cual. O sea, Nietzsche madura y ya no está de acuerdo con ese Nietzsche que escribió, que puso el mito trágico
y el mito dionisíaco al servicio de la causa wagneriana, que además era la causa del nacionalismo alemán y del antisemitismo alemán, porque eran tremendamente antisemitas los wagnerianos. Y con todo eso Nietzsche rompió, con todo eso Nietzsche no quiso saber nada de toda esa gente. Lo que quedó del nacimiento de la tragedia es un desafío a la cultura occidental. Y eso es el sentido de tu pregunta, quiero entender. Es decir, Nietzsche desafió el racionalismo que se inició con Sócrates, la idea de que el conocimiento, y en nuestro caso el conocimiento científico, digamos que nos puede llevar a la felicidad, que nos puede llevar no solo a conocer lo que hay, conocer la realidad, sino además a corregirla, a corregirla. Y es el inicio de toda la tradición ilustrada científico-tecnológica de Occidente, racionalista. Y a eso sí que se escucha el desafío de Nietzsche, porque Nietzsche, digamos, recupera la experiencia que él llamaba dionisíaca de los griegos, diríamos, arcaicos, anteriores a Sócrates, ¿no? Y entonces él quiere llevar ese descubrimiento de lo dionisíaco, ese descubrimiento del, ¿cómo diría yo? Ese descubrimiento del pensamiento trágico, del fondo trágico de la vida humana, a la época en la que él vive, ¿no? A la época alemana, de la Alemania del siglo XIX. ¿Qué enseñanza podemos sacar de aquí? Hombre, yo creo que evidentemente, como en cualquier otro escrito de Nietzsche, Nietzsche nos enseña, como te decía antes, a luchar contra la propia época o a no creerse lo que mi época da por supuesto y por evidente, no creérselo del todo, o sea, cuestionarlo todo. Enseña a cuestionarlo todo. Pero yo no soy partidario de decir que Nietzsche ahora cuestionaría, como cuestionó a Sócrates, cuestionaría, por ejemplo, la confianza en la ciencia y toda esta cuestión que tenemos ahora para luchar contra la pandemia. Todo lo contrario. Nietzsche luego tiene una etapa muy científica, muy realista, muy alejada del romanticismo idealista del nacimiento de la tragedia. Quiero decir, la obra de Nietzsche es una evolución y no se puede decir que Nietzsche sea un romántico que lucha contra el racionalismo occidental, ¿no? De ningún modo. Nietzsche en muchas obras, todo lo contrario, piensa que la reforma cultural importante va a venir por el estudio de las ciencias naturales y de la historia, que nos va a permitir una nueva cultura, una cultura de la inocencia, que decía él. Entonces, la pregunta que me haces es muy complicada. Yo no creo en absoluto que Nietzsche, si viviera en la época de la pandemia, nos entregara una crítica, digamos, de la manera científica de luchar contra la pandemia. Él se daría cuenta de que es la única manera que hay. La única manera que hay. La confianza en la ciencia. Es lo único que hay. Y lo que tanto necesitamos, porque desafortunadamente todo el mundo, una gran mayoría del mundo, la ciencia la ha dejado de lado apostando por tanta conspiración, por tanta teoría falsa y por qué es lo que nos ha desencadenado a estar como estamos todavía un año de ello. Laura, bueno, cada año se repasa, se lee un texto de Nietzsche a lo largo de varias sesiones en el seminario, y este año que para ustedes ya terminó en cuanto a lo mejor lo académico, leyeron lo de Aurora, ¿Por qué elegir ese texto? ¿Hay algún motivo particular? ¿Qué es lo que les llevó a ver a Aurora para este 2021? Pues la verdad es que el motivo que nos llevó a Aurora es un poco banal, porque como el seminario cada año trata una obra de Nietzsche y nos quedaba ya solo Aurora, que me recuerde Mariano porque ya se me ha olvidado un poco, pero era o Aurora o Las Intempestivas. Entonces, pues tampoco teníamos mucho donde elegir. Aurora nos parecía un texto relevante, entonces simplemente lo elegimos por eso. En realidad no hay un motivo muy importante detrás de esa elección, sino más bien ir dando cuenta de cada una de las grandes obras de Nietzsche. Y bueno, nos quedaban por tratar Aurora y nos pareció pertinente. Pero bueno, estamos muy satisfechos con cómo se ha desarrollado el curso.
parece que a la gente le ha gustado y además Aurora es un texto muy interesante y justamente pertenece a esta, dentro del canon se llama la segunda época de Nietzsche, que es el Nietzsche cientificista, positivista, ¿no? Que precisamente tiene esta confianza en la ciencia, entendido como apostar por un conocimiento riguroso, ¿no? Como decía Mariano, Nietzsche desde luego no es un romántico que esté renegando del conocimiento científico, ¿no? Solo simplemente lo que quiere es que revisemos todas nuestras creencias y que no tomemos nada como una verdad absoluta, pero evidentemente todas aquellas verdades que a nosotros nos sirven, nos funcionan y nos dan, digamos, un servicio, evidentemente él no estaría en contra de nada de eso. Entonces, bueno, justamente Aurora pertenece a esta segunda época del filósofo. Y luego Aurora tiene, si me permitís añadir algo, Aurora tiene una peculiaridad y es que ha sido probablemente la obra menos estudiada de todas las de Nietzsche. La obra que la investigación nietzscheana ha tratado menos. Y ahora desde el año 2016-2018, se ha puesto Aurora de moda, tanto en los investigadores en lengua inglesa como en los alemanes y en los franceses. Aurora está de moda. ¿Por qué? Porque es un texto que se diferencia de todos los de Nietzsche en que no defiende ninguna doctrina concreta de manera particular. Es una obra puramente de exploración, puramente de investigación. No va a defender, hombre, algunas cosas quedan claras, ¿no? La crítica de la moral, la crítica del cristianismo, una serie de cosas están claras en Aurora también. Aparece el tema del sentimiento de poder, que prefigura la tesis de la voluntad de poder, pero no es una obra que defienda tesis filosóficas, es una obra que juega a explorar territorios, ¿no? Muchos territorios. Trata de muchísimas cosas, trata del conocimiento, de la pasión, de la mujer en su relación con el hombre, de la cultura alemana, en fin, de los griegos, de la educación, del amor, de la envidia. ¿Y cómo fue esta experiencia, a ver, Víctor, a lo mejor este cambio totalmente de lo que lo hacían presencial a esta distancia y en este contexto de este texto que es como comenta Mariano, un texto que pues no es tan conocido, tan popular? Pues es curioso porque justamente yo recuerdo que en la ponencia, en la sesión de lectura de la que yo me hacía cargo, justamente traía a colación un aforismo de Aurora, el 500 y pico, ya muy avanzada Aurora, en el que Nietzsche hace precisamente una parte de todo el libro y dice, refiriéndose al libro de Aurora, este es un libro no es un libro para leerlo linealmente, ¿no? Este es un libro para abrirlo al azar, leer cualquiera de sus aforismos y cerrarlo, sacar de las narices de sus páginas y no encontrar nada habitual alrededor nuestro, ¿no? Es un libro, y decía, este es un libro para leer paseando y para leer cuando nos vamos de viaje, ¿no? Es un libro para pasear, leer algo, irnos a otra ciudad y desfamiliarizarnos con todos los constructos a los que estamos habituados, ¿no? Y justamente es curioso, yo señalaba ahí que era curioso que estábamos leyendo Aurora en un año en el que justamente las dos cosas que se nos habían prohibido era salir a pasear, al menos aquí en España hubieron 3 meses muy duros, que es justo cuando comenzamos con Aurora, en los que no se podía salir a la calle si no era por un motivo justificado, y se nos prohibió viajar. Se nos prohibió viajar si no era con motivos también muy justificados, incluso todas las compañías cerraron sus vuelos. Entonces eso era paradójico, ¿no? Y acusaba a Recibo de este esfuerzo de traducción que teníamos que hacer para leer Aurora, un libro que el propio Nietzsche decía que era justamente para no leer linealmente, sino paseando en mitad de viajes y tal, leerlo pues como leemos nosotros en las sesiones los libros, ¿no? Que me parece un buen método y muy resultón, que es el de leerlos, seccionarlos por capítulos, por partes y empezar a leerlo con todo el mundo, distintos especialistas, capítulo a capítulo, casi idea por idea. No, evidentemente son libros muy fragmentarios,
no da tiempo a recoger absolutamente todas las ideas, se volvería uno loco si quisiera hacer esto aunque fuera con una sola obra de Nietzsche, pero bueno, sí pasando un poco por todas las grandes cuestiones. Entonces, bueno, si ya decíamos que con el advenimiento del online al seminario Nietzsche se perdía gran parte de las cosas que nos gustan de él, pues mucho más debería de pasar esto si seguimos lo que nos dice Nietzsche con Aurora, que precisamente la leímos del modo contrario como Nietzsche pretendía que se leyera. Pero bueno, ese ejercicio de traducción y de adaptación también es siempre muy interesante y yo creo que es muy beneficioso porque, bueno, Aurora la puede leer cualquiera, ¿no? Paseando en su casa o del modo a saltos, como quiera. Pero bueno, ese ejercicio de juntarnos todos, aunque sea online, a discutir ciertas ideas, siempre es muy beneficioso. Es muy interesante, ahora recuerdo con lo que has dicho tú, Víctor, ese consejo que nos dan en el prólogo que haría unos años después, el consejo final que nos da, y es que Aurora es un libro para leer muy lentamente, y entonces presenta a Nietzsche, al filólogo, como un maestro en la lectura lenta, porque Nietzsche, ya sabes, Miguel Ángel era filólogo de profesión, ¿no? No era de filosofía, era de filología clásica, en concreto griega, ¿no? Entonces, el arte de leer despacio es lo que Nietzsche pretende recomendar en Aurora, porque simplemente el que lee despacio, masticando lo que lee y asimilando lo que lee lentamente, ese ya se sitúa al margen de la sociedad. Ese ya es una especie de revolucionario, porque vivimos, dice Nietzsche, en la sociedad del trabajo frenético, la sociedad de la prisa sucia y sudorosa. Vivimos en la tiranía del momento, de la atención al momento. Y entonces el que se puede permitir el lujo de retirarse un par de horas a leer lentamente algo sin prisa, ese ya se sitúa al margen de la sociedad establecida en la actualidad de Nietzsche y en la actualidad nuestra, donde la gente siempre dice, qué pena, no tengo tiempo para leer. Bueno, es que habría que leer y leer mucho más despacio de lo que se lee. Claro, para leer muy despacio hace falta que sea un libro muy bueno, porque si no cualquiera... Y curiosamente, la pandemia nos dio eso, ¿no? De una u otra manera, lo que luego al final se decía, ¿no? Que las personas estaban tan desesperadas porque no sabían qué hacer con el tiempo que tenían de más. No estábamos acostumbrados a que nos sobrara tiempo. Siempre al contrario, siempre lo queríamos como que rescatar y la pandemia nos enseña todo lo contrario. Y bueno, Mariano, nos comentabas también hace ratito un repaso por todas estas obras, todo lo que antes de empezar, porque me gustaría abordar como que los 3 tópicos más populares de Nietzsche, el superhombre, el eterno retorno y la mal entendida muerte de Dios, como para dar como que una plática ahí, pero antes de eso, un repasito a como que lo que han visto a lo largo de este seminario que les comentabas, para que todos se enteren y nos escuchen. Solo que estás en silencio, Mariano. Me olvida. Bueno, si me permitís, que tengo aquí apuntado, esta mañana lo apunté. Empezamos en el curso 2012-2013 con una lectura del nacimiento de la tragedia. Y luego todos los años lo hemos hecho con diferentes obras publicadas. Bueno, con una excepción. El segundo año leímos Así habló Zaratustra. El tercer año, La Gaia Ciencia o La Ciencia Jovial. El cuarto año, La genealogía de la moral. El quinto año, El Anticristo. El sexto, Más allá del bien y del mal. El séptimo, la colección de aforismos recopilados por la hermana de Nietzsche y su amigo, o uno de sus mejores amigos, que le dieron el título de La voluntad de poder y que lo hicieron de cualquier manera, ¿no? En fin, bueno, habría mucho que hablar de eso. El octavo año, Ecce Homo. ¿Ecce Homo lo hemos hecho ya? Sí, yo creí que... El octavo año, sí, el del 19-20 fue el de Ecce Homo. Ecce Homo, el que no vino antes de Aurora.
Crepúsculo no lo hemos hecho. Sí, nos faltaba Crepúsculo, sí. Nos Ecce falta Homo, eso, y humano demasiado humano, tampoco lo hemos hecho. No, Humano demasiado humano sí lo hemos hecho, ¿eh? Nos falta Crepúsculo. hicimos humano demasiado humano, hicimos una parte del prólogo nada más. Fue el principio de los principios. Claro. Y luego la última, el noveno año, Aurora. Esto es lo que hemos hecho en las sesiones de lectura, porque luego tenemos sesiones que tratan el tema de Nietzsche y la cultura, ¿no? En el Instituto Alemán de Madrid, en el Goethe Institut, que quizá podáis comentar algo de esto, Laura y Víctor, las cosas que hemos venido haciendo allí. Sí, claro. Ese Nietzsche y la cultura se empezó a desarrollar 1 o 2 años después del seminario que se llama Ordinario, que es en el que leemos eso, lo que dice Mariano, estrictamente obras de Nietzsche, con algunas excepciones como La voluntad de poder, o incluso nos planteábamos, ¿no?, antes de decidir por auroras intempestivas, y en el de Nietzsche y la cultura es un poco abrir más la filosofía de Nietzsche a entablar diálogo con otras perspectivas y sobre todo también, y eso también es muy importante, a dar la oportunidad a especialistas de otras áreas también a que vengan a hablar sobre Nietzsche y a que vengan a dialogar con nosotros sobre Nietzsche. Así pues ha habido un montón de sesiones sobre Nietzsche y el cine, Nietzsche y determinada danza y Nietzsche y el que han sido muy interesantes. También lo tenía por aquí. Ha habido un par de años, después del primer año inaugural, que fue el 2013-2014, que fue unas jornaditas muy pequeñas de Nietzsche y la cultura, hicimos un par de años el seminario paralelo sobre filosofía y literatura en Occidente, relacionada con Nietzsche. Después hubo otro curso, otro seminario que era sobre Nietzsche y la poesía, porque justamente allí en la facultad, en la Universidad Complutense, estábamos trabajando en un proyecto de investigación sobre la poesía del Nietzsche joven, la primera poesía de Nietzsche, y bueno, se creó un caldo de cultivo muy bueno en un diálogo entre los que tratábamos a Nietzsche, que estábamos en ese proyecto en filosofía, en la Facultad de Filosofía, y los filólogos de filología alemana, que nos estaban ayudando con la interpretación y las traducciones de los poemas de Nietzsche. Empezamos a trabajar juntos y surgió la idea de abrirlo, ¿no?, también a otras personas, y ese año, el 2016-2017, lo hicimos sobre Nietzsche y la poesía. Luego, el siguiente año fue sobre Nietzsche y la crítica de la cultura. También nos dio la oportunidad de tratar muchos temas que teníamos ganas de tratar y que no encontrábamos el hueco. El del 2018 y el 2019 fue uno de los que a mí más me gustó. Era sobre la actualidad de Friedrich Nietzsche. Y entonces se trataba de conectar a Nietzsche con fenómenos sociales actuales, con fenómenos literarios actuales. Y bueno, yo recuerdo que me recuerdo varias veces revisando mentalmente el curso durante él y diciendo, realmente este curso ha dado mucho de sí. Y el curso del año pasado fue Nietzsche y las artes. Y aquí pues eso, tuvimos la oportunidad de traer especialistas sobre cine, sobre danza, sobre zarzuela y ver las conexiones que había entre estas artes y la obra de Nietzsche. Y bueno, claro, para este año proyectábamos hacer, de hecho, una excepción, que era un curso que en lugar de durar durante un curso académico normal, lo que vienen a ser 9 o 10 sesiones, hacer uno un poco más largo, un poco más grande, de año y medio, con 14, 15 sesiones, que iba a tener el tema de Nietzsche y sus amigos, o más bien para llegar a esas 14 o 15 sesiones, Nietzsche, amigos y enemigos. Y entonces tratar la relación de Nietzsche con todas esas personalidades tan interesantes que le rodearon, ¿no? Burckhardt, su hermana, Peter Gast, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que están rodeando a Nietzsche que son muy interesantes de tratar, y la verdad es que nos apetecía un montón hacerlo. Así que este curso lo hemos aplazado un poco hasta que se pueda retomar la presencialidad, porque sí que era un curso que no nos apetecía, o que nos apetecía más, experimentar físicamente. Y de estos, de todo este recorrido de obras, ¿cuál ha sido quizá la más? Porque bueno, como contábamos al inicio, siempre Nietzsche es disruptivo, siempre es polémico.
¿cuál ha sido como que a lo mejor la obra más punzoñosa en cuanto a, o que genere más morbo, o que haya generado como que el Anticristo, Zaratustra, qué es lo que, o u otra obra que haya generado como que ese curiosidad de ver qué realmente dijo el filósofo? Y ahora, cuando Mariano estaba haciendo el recuento de las obras que hemos tratado en el seminario, recuerdo que yo empecé, lo primero que hice en el seminario fue una súper pequeñita réplica a una ponencia que hizo otro miembro, que es Carlos Sancho Vic, sobre genealogía de la moral. Entonces, por aquel entonces yo era una estudiante, no sé si estaba en primero o en segundo, es decir, acababa de empezar la carrera y ya me gustaba mucho Nietzsche, ya había tenido contacto con Nietzsche bueno, casi desde el principio. Yo tenía claro que era el autor que a mí más me cuadraba, es decir, que mejor me explicaba o con el que más coincidía, ¿no? Como dice él cuando habla de los psicólogos ingleses, creo, ¿no? Cada frase que lee es un rotundo no, no puede estar más en desacuerdo. Pues a mí me pasaba al contrario con Nietzsche, cada frase que leía era un rotundo sí, no con todo, porque luego uno pues va leyendo y al final va encontrando cosas con las que no comulga. Pero me pasó eso, que Nietzsche me fascinó desde el principio. Entonces, cuando tuve la oportunidad de hacer esta pequeña réplica, que fueron 15 o 20 minutos, sobre no sé qué libro era de genealogía de la moral, pues quedé fascinada y a mí me parece hasta el día de hoy que es la obra en la que uno puede entender mejor por dónde va Nietzsche. La verdad es que creo que nadie la suele recomendar como obra introductoria a su pensamiento. Y sin embargo, yo pienso que justamente en Genealogía de la Moral podemos entender a qué se refiere Nietzsche cuando habla del espíritu aristocrático, cuando hace estas distinciones de casta, a quién se está dirigiendo él cuando habla, qué tipo de transformación nos está pidiendo a nosotros como lectores. Me parece que justo ahí están todas las claves justamente para no malinterpretar a Nietzsche, ya que justamente Nietzsche tiene, bueno, sus libros, como todo el mundo sabe, están escritos en aforismos, ¿no? Entonces, como en estos pequeños fragmentos, y es muy fácil, ¿no?, interpretar a nuestra conveniencia lo que estamos leyendo sin realmente ir al trasfondo del mensaje que él nos quiere comunicar. Y yo creo que Genealogía de la Moral, por supuesto, junto a Ecce Homo, que es la última obra en la que él hace el balance de toda su trayectoria, nos dan la pista para que no nos perdamos en las malas interpretaciones, ¿no? Como ha ocurrido tanto, ¿no? A Nietzsche y el nazismo, Nietzsche misógino, es decir, esto se repite constantemente. Yo creo que esas dos, pero Genealogía de la Moral muy enfáticamente, creo que nos dan la pista de cómo debemos entender a Nietzsche y de quién es el lector, a quién se está dirigiendo él durante su obra. Eso Bueno, diría yo. señalaría también aquel año que hicimos el curso que hicimos La voluntad de poder, porque la voluntad de poder, claro, allí había mucho morbo. Yo creo que en España nunca se había hecho un seminario público, abierto al público, sobre la voluntad de poder, que como todo... Se cerró el micro. ¿No me oíais? Ya. Es una recopilación sui generis que hizo la hermana y el amigo Peter Gast, pero es una obra en la que Nietzsche, los fragmentos de Nietzsche están ordenados de tal manera que, por ejemplo, Heidegger, cuando realiza sus famosos seminarios de los años 40, se encuentra con ese libro, La voluntad de poder, y saca conclusiones a las que invita el propio ordenamiento de los fragmentos, ordenamiento que no lo ha hecho Nietzsche, ¿no? Y es el libro que probablemente haya dado algún pie a la gente que bueno, le convirtieron a Nietzsche en una especie de precedente del nazismo y disparates por el estilo, ¿no? Entonces, el curso en que se estudió la voluntad de poder fue quizá el que más morbo, como dice Miguel Ángel, suscitó, y la prueba es que estaba abarrotado. Yo me acuerdo que en la inauguración, que intervino el especialista español importantísimo en Nietzsche, que es Diego Sánchez Meca, en la inauguración no se veía la gente del fondo. O sea, estábamos en un hotel, en una sala de un hotel, no veías a los que estaban, se perdía la mirada al fondo, ¿no? Estaba abarrotado, como se dice aquí, ¿no?
No, y también acá decimos abarrotados. Abarrotado. Es Sí, que sí. como sé que Sí, en luego México hay... tenemos cada jerga un poco interesante que varía, pero... Y a ver, por ejemplo, Mariano, hay algo de lo que suele a lo mejor estar muy de moda, a veces que toman, que cogen, como dicen, que cogen la muerte de Dios. Malentendido totalmente, como comentaba Laura, descontextualizada totalmente de lo que se quiere decir. Por ejemplo, si alguien que nos escucha y que no tiene ese acercamiento en Nietzsche, que quizás solo escucha la frase matona de la muerte de Dios o Dios ha muerto, o ve el dibujo que está en internet con un revólver de Nietzsche matando a Dios, ¿cómo se le explicarías? No, bueno, la ¿Cómo le muerte de explicarías? Dios, la muerte de Dios no tiene en Nietzsche ningún misterio, a poco que se estudie. La muerte de Dios no es una proclama de Nietzsche, no es vamos a matar a Dios, no es... la muerte de Dios es una constatación histórica que hace Nietzsche, ¿no? Aparece en la Gaia Ciencia, yo creo que por primera vez escenificado teatralmente, en una ciudad europea, se supone, avanzada, de gente en teoría, en principio culta, moderna, aparece una especie de Diógenes con una linterna encendida en pleno día y le preguntan riendo, ¿usted qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué está buscando? Busco a Dios. Y la gente se ríe. Jaja. Es decir, es la constatación de que la idea de buscar a Dios está completamente ya dejada de lado. La constatación de que el ateísmo o el agnosticismo práctico se ha convertido en la manera de ser en esta cuestión habitual del europeo del siglo XIX. Lo que pasa es que, claro, Nietzsche le da a esto una interpretación filosófica muy aguda. ¿Por qué muere Dios? Primero, ¿en qué consiste que Dios muera? Pues en que el creyente sincero se da cuenta de que es imposible distinguir entre creer en Dios porque de verdad crees en Dios o creer en Dios porque para mí es muy cómodo creer en Dios o porque yo no podría soportar la dureza de la vida si no creyera en Dios. Por lo tanto, la creencia en Dios la utilizo para mi confort en la vida, ¿no? en la dureza de la vida. Como no es posible distinguir entre una cosa y la otra, pues sencillamente Dios ha muerto. Y luego Dios ha muerto sobre todo porque la educación cristiana de la que partimos todos, y esto lo tiene muy claro Nietzsche, el primero él, la educación cristiana de la subjetividad de la que todos partimos, nos ha educado en la virtud de la veracidad, de la honestidad con uno mismo. Y como nos ha educado en esa virtud, la consecuencia es que nos tenemos que prohibir la mentira de creer en Dios. O sea que tenemos que llegar al descubrimiento honrado de que en el fondo no creemos en Dios, solo que nos conviene creer en Él, o por lo menos a muchos creyentes, para hallar una cierta estabilidad y tranquilidad emocional en la vida, o para no desesperar pensando en la muerte o en que se va a morir el ser querido. Para una serie de fines prácticos, existenciales, viene bien creer en Dios, ¿no? Entonces, la honradez educada por el cristianismo llega un momento en que te prohíbe usar la creencia religiosa para esos fines y llegas a la conclusión de que en Europa, en el siglo XIX, ya no se cree en Dios. No se cree en Dios. El proceso histórico del nihilismo es la catástrofe del nihilismo, porque de Dios, de la creencia en Dios, depende toda la cultura occidental. Todas las instituciones éticas, políticas, jurídicas de Occidente, del mundo occidental, tanto europeo como americano, dependen de la creencia en Dios. Cuando la creencia en Dios se desploma, también la ciencia tiene mucho que ver en esto y el escepticismo científico. Las cosas no son verdaderas por el hecho de que nos gusten, por el hecho de que nos reconforten, por el hecho de que nos proporcionen buenos sentimientos y buenas sensaciones. Eso no es un criterio de verdad. Y entonces, digamos que la consecuencia de la honradez cristiana es reconocer que Dios ha muerto, que la fe
literalmente, la fe en el Dios cristiano se ha hecho increíble. No nos la podemos creer ya. Esto no pasaría nada, sería una cuestión intrarreligiosa de una religión. Pero es que Nietzsche dice que la cultura cristiana es la base de la cultura occidental. Con la muerte de Dios, toda la cultura nuestra se desploma. Es una catástrofe. Es el nihilismo. Y van a venir 200 años de guerras y de trastornos como no os los habéis imaginado. Bueno, esto lo dijo Nietzsche en el año 1886. Tenemos las guerras terribles que hubo. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todas las que están. Todavía estamos dentro de esos 200 años de guerras y de catástrofes, porque el mundo tal y como lo teníamos ordenado ya no existe. Aunque todavía existan lo que llama Nietzsche las sombras de Dios. Nos imaginamos que Dios está en otra parte, por ejemplo, en el dinero o, por ejemplo, en cualquier otra cuestión, ¿no? Pero es la cuestión de... Y luego también lo importante, esto está conectado con el tema de lo superhumano, porque en realidad cuando descubrimos que ya no podemos seguir confiando en el Dios cristiano, lo que se hace evidente es que el hombre también se ha muerto. El hombre también se ha muerto porque ya no puede adorar. O sea, es la incapacidad de adorar. Ya no es honrado adorar. No hay nada sagrado. Con esto significa también la muerte del hombre y la aparición del tema nietzscheano del superhumano o del superhombre. O sea, todo está conectado, ¿no? Y Laura, a mí me tengo tú comentabas igual, sacando un poquito lo del contexto, cómo siempre se le malinterpreta a Nietzsche. Y bueno, yo vi tienes una de las ponencias sobre el feminismo y Nietzsche. Y si scrolleas en los comentarios, pues te encuentras desde que es doble K, misógino, bla, bla, bla. ¿Cómo, ahora sí tú a lo mejor desde el lado de mujer, cómo puedes plantear esa situación de que pues se le descontextualiza a Nietzsche y de que realmente no es como muchas veces se sobreentiende, o sea, a él? Sí, es un tema, la verdad, muy sensible porque, como tú bien dices, en cuanto se toca el término feminismo, pues salta un montón de gente que tiene una mala predisposición a esa palabra. Entonces, bueno, en los comentarios uno se encuentra de todo, ¿no? Cuando se habla de Nietzsche y la mujer o Nietzsche y el feminismo. Pero bueno, yo creo que más allá de eso, hay que intentar, pues precisamente, no coger los aforismos de forma aislada, sino entender bien a qué se está refiriendo Nietzsche, ¿no? Porque es que, por ejemplo, si nos vamos al concepto de hombre, pues a veces habla muy bien de cierto tipo de hombres y a veces habla horriblemente mal de otro tipo de hombres. Entonces hay que entender muy bien a qué mujer se está refiriendo Nietzsche o a quién se está refiriendo cuando empieza a criticar a algo o a alguien, ya que Nietzsche es un autor terriblemente crítico. Es decir, hay muy pocos, digamos, conceptos o personajes conceptuales y muy pocos referentes a los que realmente no les haya lanzado en algún momento alguna crítica feroz, muy pocos en realidad. Entonces, bueno, en cuanto al tema de la mujer, la verdad es que encontramos aforismos de todo tipo. Hay algunos aforismos en los que Nietzsche es pues, muy crítico con la mujer y en otros en los que también parece que la alaba excesivamente. Es decir, parece que, bueno, que va jugando, que va yendo de un lado a otro. Es decir, para dar una imagen de conjunto de lo que él piensa de la mujer, en realidad a mí me sirvió mucho una investigación que hicimos, que ha comentado Víctor antes, sobre los idilios de Mesina, que son estos poemas que Nietzsche compone. Y ahí Nietzsche habla de cierto tipo de mujer, que es la mujer bruja, y también habla de la mujer ángel. Y a mí esa contraposición me sirvió mucho para entender qué tipo de mujer o a qué tipo de mujer Nietzsche está alabando y a cuál está criticando. Para él, la mujer ángel, digamos, es una mujer dócil, una mujer sumisa, que ha aceptado la tradición así como le ha venido dada. Es la mujer casta que acepta, digamos, el discurso tradicional y se somete a las reglas, a las reglas del juego, ¿no? Para Nietzsche hay que recordar que todo el tema del conocimiento y de la construcción del conocimiento y de la cultura es un tema que le corresponde al papel del hombre, ¿no?
el hombre contrapuesto a la mujer, no como ser humano, sino contrapuesto a la mujer. Entonces, él contrapone el filósofo dogmático, ¿no? Que es el que construye estas estructuras del saber que luego nos pueden caer como losas cuando nos dan una descripción cerrada de la realidad, y acompañando a este filósofo dogmático tendríamos a la mujer ángel, que es la que se crea a pies juntillas este discurso que ni siquiera se ha inventado ella, sino que acepta de la masculinidad. Entonces, para él, la mujer a la que en primer lugar criticaría es esta mujer dócil, sumisa, que se ha creído todo el discurso de la virtud y que, digamos, tiene esta vida totalmente acomodada a los deseos, ¿no? del hombre en el sentido de constructor de la cultura. Él contrapone a esta figura de la mujer ángel lo que él denomina la mujer bruja, que es todo lo contrario. La mujer bruja es, digamos que es muy astuta. Se ha dado cuenta, ¿no?, de que todo aquello que hemos heredado dentro de nuestra tradición no es más que un constructo, como podría, es decir, no es más que un cuento que nos han contado, como podrían habernos contado cualquier otro, ¿no? Y además es un cuento, ¿no?, que se ha venido construyendo desde la masculinidad. La bruja lo que hace es adopta, digamos, digamos, se disfraza de mujer ángel, pero no se cree ni una palabra. Es decir, juega a disfrazarse, a coger la máscara de la mujer ángel, parece que se acomoda, ¿no?, a lo que el hombre espera de ella, pero en realidad solo lo utiliza como un medio, digamos, para salirse con la suya, para utilizar al hombre, digamos, en su propio beneficio. Esa sería la mujer bruja. La mujer bruja, con el tiempo, se convierte en lo que en la Gaia Ciencia aparece como la escéptica. La escéptica es la bruja, digamos, o sí, ese personaje femenino que durante mucho tiempo ha venido sin creerse el discurso de la masculinidad, pero jugando con él para sacar, digamos, el máximo beneficio, ¿no? Y llega un momento en el que la belleza ya no la acompaña y se convierte en una escéptica, es decir, que no cree que haya ninguna verdad última, que no cree que haya ningún discurso verdadero y simplemente ya no tiene la belleza suficiente como para jugar a ser una mujer ángel y sacar del hombre lo que le interesa. Ese, digamos, ese al menos es mi punto de vista o cómo entiendo yo que Nietzsche trata o aborda el tema de la mujer. Gracias a eso, es decir, la mujer, gracias a esa posición en la que ella recibe el discurso construido por la masculinidad, es a la vez la que está en una posición privilegiada también para descreérselo la primera. Es decir, es la que precisamente puede ver la verdad de la no verdad de ese discurso que hemos heredado, ¿no? Por eso en algún momento, en Más allá del bien y del mal, en el prólogo, si no voy equivocada, iguala a la mujer a la verdad. La mujer es un sinónimo de la verdad, es la que conoce que no hay ningún discurso verdadero. Claro, evidentemente no está hablando de la mujer ángel, ¿no? Está hablando de la mujer bruja o de la mujer escéptica, la que cuestiona y simplemente utiliza a su favor esas reglas del juego que ha heredado de la tradición. Por eso podemos encontrar aforismos tan maravillosos de cara a la mujer como este que decía, bueno, o fragmentos como este prólogo de Más allá del bien y del mal, en el que está hablando de la mujer igualándola a la verdad y además contraponiéndola al hombre dogmático, ¿no? Es decir, al que no se entera al que no se entera de qué va el asunto femenino, al que no sabe nada de mujeres, precisamente porque no puede ver más allá de su propio constructo, ¿no? Es decir, tenemos esa parte tan potente de la mujer como la verdad, pero por otras encontramos otros aforismos, pues en que, bueno, pues que la manda a la cocina, en fin, es decir, yo me he metido menos en los aforismos así, pues ponzoñosos de cara a la mujer, pero desde luego hay algunos que no tienen pérdida. Pero bueno, siempre se puede releer desde esta perspectiva, entonces, pues yo diría que esa sería la interpretación unitaria que yo le doy al concepto de mujer. Mariano también tiene algunas lecturas muy interesantes. El otro día en su ponencia desarrolló una cuestión del feminismo, ¿no?, como lo traducen en las obras completas. Me pareció, la verdad, muy brillante la respuesta de Mariano. Mariano, si quieres fortalecer Sí, bueno, ahí. no, en el prólogo a Aurora, Nietzsche critica de una manera bastante brutal el idealismo y el romanticismo que nos atrae hacia lo alto cuando en realidad nos tira abajo, ¿no? Y entonces, en un momento dado, identifica el idealismo
con lo que él llama en alemán femeninismus, y que, bueno, se puede traducir no como feminismo, sino como, bueno, el traductor español lo pone literalmente, femeninismo, como una especie de primacía de todo lo femenino, ¿no? Refiriéndose a una amiga suya que se había portado muy bien con él, Malvida von Meisenburg, y que era feminista y era wagneriana, y escribió un libro que se llamaba Las memorias de una idealista. Entonces Nietzsche identifica, digamos, la manía femininista, es decir, subrayar la primacía de lo femenino en la cultura y en las relaciones humanas con el idealismo, lo cual es completamente un sinsentido total, ¿no? Un sinsentido total. Y entonces yo me remitía a un texto póstumo de Nietzsche en el cual él llega a reconocer que tiene un fondo de estupidez. En general dice que cada uno tenemos un fondo estúpido en el núcleo de nuestro ser que no se puede cambiar. Nos ha tocado en el reparto cuando hemos nacido, nos ha tocado en el lote, nos ha tocado el lote, como decían los griegos, ¿no? En la suerte de nuestro nacimiento nos ha tocado a cada uno un fondo en el que somos completamente estúpidos. Y esto se nota en que no hay manera de enseñarlo, de modificarlo, de que aprenda en ese núcleo, ¿no? Y dice Nietzsche, y lo que a mí me ha tocado de estúpido, profundo, es la idea que tengo yo esquemática de la mujer y sus relaciones con el hombre. Eso es una cosa que no puedo cambiar. Es la estupidez que me ha tocado. Y bueno, efectivamente hay textos de Nietzsche sobre la mujer muy, muy interesantes, sobre todo porque mi experiencia me ha llevado a utilizar lo que podríamos llamar el método Nietzsche, que es el siguiente. Cuando leemos a Nietzsche un disparate, cuando leemos que Nietzsche dice un disparate, no lo rechacemos, profundicemos en el disparate, hasta darnos cuenta de que ese disparate aparente encierra siempre algo sumamente interesante. Porque Nietzsche es un experto en espantar al lector, en seleccionar al lector. Entonces uno se encuentra con una barbaridad de entrada y en vez de huir, debe quedarse y empezar a pensar sobre ello, ¿no? Y se da cuenta de que esa barbaridad encubre algo que no lo es. Tiene textos sobre las mujeres, como ha dicho Laura, muy interesantes, un poco ofensivos, pero que si se piensan con tranquilidad revelan cosas importantes sobre el tema, pero luego tiene otros textos sobre las mujeres, a mi modo de ver, que son literalmente estupideces. No tienen por dónde cogerse. La estupidez es lo que no se puede comprender en una persona por mucho que se intente. Y todos tenemos estupideces que no se pueden entender, ni siquiera hay que intentarlo, porque no vale de nada. Y además cansa mucho. Sí, y creo que eso es como que... Quería añadir dime. una cosa que se me había olvidado comentar. Al hilo con lo que estaba diciendo Mariano sobre estos aforismos que de pronto se nos aparecen como una tremenda barbaridad y que luego si profundizamos tienen todo el sentido, es muy famoso y siempre que se habla de Nietzsche y la mujer y están hablando mujeres, no faltan hombres que vienen a la sección de comentarios a citarlo, que es el de calla la mujer sobre la mujer. Cuando Nietzsche está hablando precisamente es que esta frase es muy fácil de entender en el pensamiento de Nietzsche. Él nos ha estado hablando sobre el filósofo dogmático, que es aquel que construye tradición, aquel que construye verdad, en ese sentido, construye canon y lo impone, ¿no? Precisamente lo último que quiere Nietzsche para la mujer es que vuelva a hacer ese ejercicio de intentar buscar un discurso que agote la realidad en unos marcos preestablecidos y que nos vuelva a caer como una losa. Nietzsche no quiere que la mujer caiga en eso porque precisamente es la que se ha podido escapar y por eso puede acceder a la verdad, ¿no? A la verdad de que no hay verdades absolutas. Entonces, cuando está diciendo Nietzsche calla la mujer sobre la mujer, yo creo muy firmemente que se está refiriendo a que justamente
hay que prevenir a la mujer de volver a caer en la construcción de un discurso dogmático de cómo es la mujer, que le caiga como una losa, como le ha venido cayendo todo el discurso masculino, ¿no? que se le ha impuesto a lo largo de la tradición. Eso por una parte, lo de calle la mujer sobre la mujer. Y luego en lo que estaba comentando Mariano sobre el término femininismo, ¿no? En relación con el idealismo, también me acuerdo que trabajando con Idilios de Mesina salió un aforismo que estaba en la Gaia Ciencia en realidad, que era la acción en la distancia, ¿no? Cómo las mujeres atraían a los hombres en la distancia. Los atraían porque como los barcos en la lejanía parecen muy tranquilos, parece que todo va en calma, parece que no tienen ninguna perturbación y al hombre a la mujer se le aparece del mismo modo, ¿no? Como por eso más bien, más que ella sea idealista, es más bien que en el hombre le suscita una tendencia al idealismo porque ve en ella, digamos, como una especie de ser imperturbable en el que podrá por fin descansar de todos sus ajetreos diarios, de sus rivalidades cotidianas, de sus juegos de poder en el trabajo, por ejemplo. Entonces la mujer se le presenta como aquello quieto, como un barco en el horizonte que parece que mantiene la trayectoria y que en realidad no está perturbado por nada. ¿Qué pasa? Que es una atracción en la distancia. Cuando se acorta esta distancia y el hombre, digamos, se encuentra con lo que es la mujer, ve que está igualmente atravesada de, digamos, los mismos problemas que tienen los hombres, otra vez juegos de poder, juegos de prestigio, es decir, ella está inmersa en lo mismo y cuando nos acercamos al barco vemos que no está marchando tan tranquilamente, sino que le están dando olas, que su trayectoria no es tan lisa, es decir, es un poco el tema de que suscita idealismo en el hombre, no que ella sea una idealista, o al menos yo lo entendía así en el aforismo de la Gaia Ciencia de la atracción en la distancia. Bueno, ya sí, es la idea de que la mujer nos va a redimir, es la idea del ángel, ¿no? Lo eterno femenino. Pero luego hay una cosa que también molesta en nuestra época mucho, y no solo de Nietzsche, sino de cualquier voz masculina que hable de las mujeres. O sea, lo que hoy no se acepta es un género literario y filosófico masculino milenario, que es, y luego, y no género, sino la charla de los hombres. Antes, más que sobre fútbol, era sobre mujeres, era lo normal. Y hoy no se acepta el discurso masculino sobre la mujer. Entonces, claro, Nietzsche, como todos los de su generación, tiene un apartado de su obra que toma a la mujer como tema de reflexión, porque es un tema de reflexión muy interesante que al hombre le atañe directamente. Y hoy no aceptamos, yo creo, no se acepta esto. Hoy solo puedo hablar de mujeres, las mujeres. Que hable un hombre se considera ofensivo, a no ser que cite digamos, alguna doctrina de una mujer, ¿no? A no ser que sea portavoz de una mujer, una idea masculina sobre las mujeres o un discurso masculino sobre la mujer, no estamos preparados hoy para soportarlo, ¿no? Por lo que puedo ver. Ahorita con lo que reciente que pasó el 8 de marzo, siempre el hombre como dice, se le veta o se le dice que no tiene ahí como que un cierto grupo de movimientos feministas están en la boga de que no, tenemos que defender a la mujer desde la mujer y con la mujer. Y como dices tú, ¿no? Y como lo reflexiona, antes se reflexionaba, es algo que es inherente a todos, es algo que nos debe interesar a todos al final del día. Y Víctor, para no dejarte así como que solo de espectador, yo tengo una pregunta también. Dimos un poquito de la muerte de Dios, un poquito ahorita también se tocó lo del superhombre, aquí lo hiló Mariano perfectamente con la muerte de Dios. Hay otro de los temas como medulares de la filosofía de Nietzsche, que es el eterno retorno. Y cuando reflexionaba en esto, en relación ahorita a la charla, yo me preguntaba cómo entender ese eterno retorno, a lo mejor en una situación como ahorita, en donde pues quizá no queremos como que ese bucle o no desearíamos conscientemente ese bucle de cosas que volvieran a suceder una pandemia, que nos volviéramos a confinar. ¿Cómo lo podríamos experimentar? ¿Cómo se podría experimentar ese eterno retorno de una moneda, llegando a ese amor fati, logrando esa conexión que proponen? Fíjate que yo no me atrevería a hablar del eterno retorno sin haberlo preparado sesudamente antes, porque es un tema
es un tema que para tratarlo banalmente y sin profundidad, pues eso ya se ha hecho un montón. Hay muchas interpretaciones esto sí que se puede decir, del eterno retorno. Si hay quien sostiene que es una teoría física de Nietzsche. De hecho, Nietzsche salieron algunos estudios físicos y astrofísicos de su época que él seguía, y en alguno de ellos vio la constatación de su hipótesis del eterno retorno, ¿no? Porque sí, y tenía muchos argumentos de este tipo. Si el tiempo es infinito y las situaciones posibles son finitas, entonces han de repetirse tarde o temprano. Luego está la que ha regado más en la historia de la filosofía, que es la interpretación. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Esta es un poco la cantinela que más regularmente podemos escuchar, la de que el eterno retorno es una prueba mental, es una prueba psicológica para el individuo. Yo me gusta pensarlo más en esos términos. Para mí lo que el Nietzsche nos traslada con la idea del eterno retorno, lo que él está queriendo hacer, quizá más que proponer algo físico, aunque hay momentos y notas y cartas suyas en las que parece que tanteó una explicación incluso física de eterno retorno, yo creo que lo que más nos interesa de ello y lo que más a Nietzsche le interesaba era combatir una cierta idea de trascendencia y una cierta casi metafísica dualista, ¿no? Porque claro, él lo que estaba muy interesado en combatir las ideas, sobre todo cristianas, ideas de redención, ideas de abnegación de la vida, ideas de sufrir en este mundo, ¿no? Concebir este mundo como algo negativo, porque después viene el cielo, porque después los últimos serán los primeros, porque después nos salvaremos, ¿no? Esa cierta trascendencia se combate muy bien, se combate muy mal si asumimos que una vez que morimos no viene nada después, ¿no? Siempre juzgar la vida desde la óptica de la no vida, de algo trascendente a ella, de algo fuera de ella, siempre es muy capcioso. Y yo creo que la idea del eterno retorno puede ser utilizada precisamente para eso, ¿no? Para valorar nuestras propias vidas de una forma inmanente, valorar nuestras vidas desde dentro de nuestras propias vidas. Por eso ese experimento mental, ¿no?, de Nietzsche, bueno, di sí a toda tu vida como si fuera a repetirse una y otra vez infinitamente. Es un buen ejercicio mental, más que, o al menos yo lo uso así, quiero decir, ya digo que es un tema muy profundo, pero bueno, es un buen ejercicio mental no tanto como para proponerlo a nivel teórico, sino para combatir determinadas ideas que tenemos todos arraigadas y que nos hacen leer nuestras propias vidas con un objetivo trascendente, ¿sabes? Bueno, el tema de la pandemia yo creo que no escapa a esta visión o a este uso, a esta utilización del eterno retorno, ¿no? ¿Queremos que nuestra vida se repita? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Pandemia incluida, todos los horrores incluidos, y ese es lo que tú comentabas, ¿no? El famoso amor fati de Nietzsche, es que si no quieres las desgracias, estás negando la vida. Es una pregunta muy imponente, ¿no? Y creo que, bueno, la pandemia es una buena ocasión para hacerse esta pregunta, claro que sí. Claro que sí. Mariano, Sí, es, digamos, como el colmo de la afirmación dionisíaca del mundo, ¿no? La afirmación dionisíaca del mundo es querer amar un instante gozoso o placentero, hasta el punto de que, como todos los instantes están encadenados, y si quiero uno, quiero a la totalidad. Si tú dices que sí a un instante pasajero, estás diciendo que sí a la totalidad del mundo. Holocausto incluido, pandemia incluida. Entonces, la estructura del tiempo circular de Nietzsche, en correspondencia con las civilizaciones antiguas, pero también con una discusión sobre la termodinámica, que Nietzsche estaba perfectamente convencido de que podía ser real, física, apuesta por esta eternidad circular. O sea, el placer quiere eternidad, quiere ser eterno. Todos queremos ser eternos, todos queremos la eternidad. Pero una cosa es la eternidad lineal del más allá, diferir el placer, y otra cosa es encontrar el placer en la repetición de los momentos de placer, ¿no? Entonces, amar la vida tal y como es, en nada diferente a como es el máximo amor por la vida, ¿no? Porque si tú amas la vida en la esperanza de que sea distinta en el futuro,
en realidad no estás amando la vida, te estás huyendo al mundo verdadero, al mundo verdadero. Y al pensar esa frase, ¿no? Amar la vida, amar las cosas, pues es hasta muy espiritual en el sentido de que realmente tienes que abrazar todo y tienes que, pues eres consecuencia de tu pasado. Hay que abrazar también el mal, Ujú. también el mal. Sí, somos consecuencia de nuestro pasado, ¿no? De nuestro pasado y de toda la humanidad. Y somos nuestros errores, nuestros aciertos nos han hecho y nos han llevado a donde estamos. Y evidentemente, como dices, ¿no? Si quitamos algo de ese eslabón, de esa cadena, pues todo se desmorona. No sé, a manera, si quieres ya para cerrar, Sí. Víctor, Laura, no sé, los planes a futuro del seminario, tanto online como cuando se pueda remontar la verdadera normalidad, no porque, bueno, personalmente eso de nueva normalidad como que no me cuadra muy bien. Cuando volvamos a la normalidad, ¿qué planes hay? ¿Qué proyectos tiene el Sobre seminario? todo, nuestro deseo es poder vernos entre nosotros, conversar sobre qué tal ha ido la sesión, conocer profesores nuevos, invitados, o a los antiguos recordarles que les tenemos mucho cariño a todos y que dejar atrás la pandemia. Ese es nuestro máximo deseo. En cuanto a lo demás, bueno, pues siempre nos vamos reuniendo un poco antes para ver qué libro vamos a leer. Todavía no lo hemos decidido, según me dijeron los coordinadores y Óscar, y luego pues ver qué hacemos también en las sesiones de Nietzsche y la cultura, o Nietzsche y la literatura, en fin, Nietzsche crítico de la cultura en el Instituto Alemán, también para ver si lo podemos hacer, aunque sea semipresencial el año que viene. Y bueno, y un poco dependiendo, como todos nosotros dependemos, con la pandemia no se pueden hacer planes. Dependemos de la situación, de cómo evolucione la situación, ¿no? Pero nuestra idea es volver otra vez a una cierta presencialidad, ¿eh? Y seguir igual. Y en cualquier caso, si la pandemia lo siguiera impidiendo, sí que tenemos idea de, seguro, las sesiones ordinarias mantenerlas, es decir, cuando empiece el nuevo curso en septiembre o quizá el primerísimo día de octubre como mucho, empezar con un nuevo libro de Nietzsche. Sí, sí. Así que, aunque no hayamos decidido muy bien cómo lo vamos a enfocar, pero esas sesiones ordinarias se van a mantener, aunque sea solamente online. Y luego ya es lo que dice Mariano, las del otro ciclo, las de Nietzsche y la cultura, sí que teníamos ganas de hacerlas aunque fuera semipresencialmente. Entonces, estamos más a la espera de ver si esas podrán empezar. Y lo bueno que tiene el seminario Nietzsche es que nosotros ya desde antes de la pandemia estábamos emitiendo las sesiones en online, es decir, en streaming. Además de tenerlas en YouTube, que se pueden ver, digamos, una vez ya pasado, también las transmitimos en directo y desde antes de la pandemia. Entonces, en ese sentido, no hemos necesitado actualizarnos porque ya lo estábamos haciendo. Sin embargo, sí echamos mucho de menos contar con la interacción de un público porque se hace muchísimo más ameno y mucho más agradecido estar hablando con personas con las que puedes interactuar, ver reacciones, ves gestos y eso de hecho anima bastante, ¿no? Al ponente. Sobre todo, te puedes pelear. Bueno, porque se pierde mucho y no le en estás el hablando a la anonimato. nada. Y si te replican por internet, creo que se pierde a veces, se divaga un poco en el anonimato, ¿no? Que tiene este internet y tiene a lo mejor el texto y que que solo pueden ser comentarios, pues que a lo mejor no van ni a tono y como dices, pelear sabroso, ¿no? Agarrarte realmente intelectualmente con alguien y verle esa reacción, esa mueca, ¿no? De que se enoja si le falla, ¿no? Y, por ejemplo, los Sí, le seminarios... anima a uno a seguir hablando, claro. Exacto, cuando ves la reacción, cuando ves que la gente está filmando, que está entendiendo tu argumento, a uno pues le anima, ¿no? Es el principio de la comunicación, en realidad te estás hablando porque quieres transmitirle esa información a otra persona. Si no tienes a la persona delante, se corta un poco, ¿no? Ese proceso tan natural y se hace mucho más complicado. Hablar solo ante una cámara es mucho más difícil. Desde luego, así, aunque sea en régimen de semipresencialidad, yo creo que estaremos muy contentos de poder contar con un público, aunque sea pequeño,
y continuar con la retransmisión o la emisión online y luego con colgar los vídeos en YouTube, eso ya lo estábamos haciendo, así que no va a cambiar, pero bueno, contar con ese pequeño público para poder interactuar más y que se haga más ameno, sí. Y los seminarios son cada cierto, por ejemplo, son mensuales, pero tienen como que el último viernes, el último algo, cada cuándo es por ejemplo, para los que nos escuchan y no los conozcan. A ver que lo mire porque lo cambiamos la última vez para hacerlo coincidir. Es decir, son una vez al mes, tanto la lectura del texto que seleccionamos como Nietzsche y la cultura, se hacen una vez al mes. Y creo que ahora los teníamos los miércoles, no sé si mis compañeros me pueden echar una mano porque no... Los los miércoles, miércoles, sí. Yo creo que es el último miércoles de cada mes, salvo que haya algún festivo que lo dificulte o alguna cosa, ¿no? Es que tenemos dos, porque luego tenemos el Goethe, es decir, uno será el primer miércoles de cada mes y otro el último. En todo caso, un miércoles y 2 veces al mes, una por sesión, una de la lectura ordinaria del texto y otra de Nietzsche y la cultura, los miércoles. Y bueno, me gustaría que cerráramos con, a lo mejor imaginemos que estamos en Twitter, les digo muchas veces a los que están aquí, y en un tweet, ¿cómo cerrarían un poquito la reflexión de Nietzsche el día de hoy? Laura, imagínate que tienes un tweet a la mano y en 140 caracteres, ¿cómo es todo? Pues además cuando mis compañeros estaban hablando del eterno retorno, además de este, digamos, este desafío mental que nos lanza Nietzsche para aceptar la vida tal y como es, tal y como nos viene, el amor fati, también hay un componente muy importante de elección. Nietzsche en ese experimento mental nos está diciendo que tenemos que en cada momento ser capaces de tomar la elección que más nos conviene, de ir por el camino, aunque no parezca el obvio y el evidente, que más nos potencia al final a nosotros individualmente. Entonces, bueno, Nietzsche, cuando habla del eterno retorno en la Gaia Ciencia, tenía una cita aquí preparada, nos dice: ¿cómo tendrías que quererte a ti y a la vida para no pretender nada más que esta confirmación última, que este último sello? Yo creo que ese es el desafío central que nos manda Nietzsche, nos está, digamos, nos impele a que en cada momento escojamos la opción que más nos va a potenciar sin tener en cuenta ni qué opinan los demás, ni si esa decisión va a ser comprendida por los que nos rodean, por la sociedad, sino simplemente nosotros, en una reflexión que tenemos que hacer con nosotros mismos, escojamos aquella opción, aquel camino que más nos vaya a potenciar en el final. Y creo que ese es la misión principal que nos manda Nietzsche. Gracias, Laura. Víctor, igual, ¿cómo cerrarías como que No lo sé y no tengo Twitter, así que imagino que simplemente no lo publicaría. Pero bueno, sí, para invitar a la gente a venir a unirse a nosotros al seminario y bueno, ya que el tweet de Laura contenía algo de formulación formal, ¿no? Casi que olía un poco a Kant, ¿no? Haz esto como si quisieras que... Pues sí, pues con un kantismo, ¿por qué no? Reformulándolo, diría, atrévete a saber y añadiría, a veces es hasta divertido. Y Mariano, tú sí tienes Twitter y muy asiduo, así que nada más, aludiendo a algo que ya dije antes, yo diría Nietzsche es importante porque nos hace tomar la distancia necesaria respecto de la actualidad y de la inmensidad de la información que nos aplasta y permite tomarnos nuestra actualidad con una distancia que es la única que nos va a permitir ser personas, que no nos devoren los acontecimientos, no estar todo el día pendiente de que es lo que pretenden los periodistas. Y este estar supeditado a la actualidad es lo que impide pensar. Y Nietzsche es un método, Nietzsche significa un método para tomar distancia respecto de la actualidad y entonces permitirnos pensar. Perfecto, Brian, muchísimas gracias. Laura, también no sé si de manera también ya para cierre, nos recuerdes el sitio web, las redes sociales, cómo pueden seguir el seminario e incluso a lo mejor
ya cada quien las redes de cada uno, también para que lo sigan de manera... Bueno, ya Víctor ya nos adelantó que no tiene Twitter, pero alguna red o algo que suelen usar para que nos escuchen los puedan seguir, estar al pendiente de lo que ustedes Sí, hacen. la página web del seminario es en WordPress y es Seminario Nietzsche UCM. Luego también estamos en YouTube, Seminario Nietzsche Complutense, y también tenemos Twitter, lo mismo, Twitter y Facebook, siempre Seminario Nietzsche Complutense. Ahí siempre vamos publicando. Yo diría que lo central es la página web que lleva la otra Laura Rodríguez del seminario, y ahí tenemos toda la información de todo lo que vamos haciendo y todo lo que hemos hecho también, con todos los vídeos colgados a un clic para que lo revise quien tenga interés. Sencillamente se busca en un buscador, por ejemplo en Google, se pone Seminario Nietzsche Complutense y aparece todo. Y yo invitaría también a la gente sobre todo a fisgonear un poco en el canal de YouTube. Para mí, es verdad que lo central es la página web que acaba de decir Laura, pero yo al que más cariño le tengo, porque es el que más uso y el que creo que más puede utilizar la gente, es el canal de YouTube. Y les invito a entrar, si quieren, en el apartado de listas de reproducción, porque ahí están ordenados todos los cursos que hemos comentado, que son como 15 cursos, están ordenadas todas las conferencias. Entonces, pues le pueden pinchar pues les interesa, por ejemplo, Así habló Zaratustra, y les saldrán las 10 ponencias de Así habló Zaratustra, o lo mismo en el caso de Nietzsche y la cultura. ¿Le interesa Nietzsche y la poesía? Pues ahí tiene todo el curso seleccionado de Nietzsche y la poesía, ordenado por especialista, por sesión, y hay horas y horas y horas de contenido sobre Nietzsche, que es una cosa de la que estamos muy orgullosos. Lo estuve mirando esta mañana y es inmenso lo que hay ahí, la cantidad de vídeos que hay, es una barbaridad. Pues figúrate, unas 150, unas 160 conferencias de 3 horas o así, ahora con preguntas incluidas. Es muchísima información sobre especialistas en Nietzsche. Sí, sí. Se puede uno perder ahí. Son especialistas en Nietzsche importantes en España y en parte de otros han venido de Europa, algún latinoamericano también. Y quiero acabar diciendo que, bueno, el seminario subraya el aspecto didáctico, divulgativo, pero se trata de una divulgación, digamos, alta divulgación. Es una divulgación realizada por especialistas que se han pasado muchos años estudiando la obra de Nietzsche. No, pues muchísimas gracias a los tres por esta interesante plática, y estuvo muy enriquecedora.